física de las membranas celulares, vamos a comenzar estudiando las propiedades más elementales del transporte de sustancias a través de las mismas. Ustedes saben que la membrana es el límite físico entre la célula y su entorno, y probablemente hasta el primer partido ya saben de que la estructura básica de la membrana es una bicapa lipídica. Por lo tanto, es naturalmente una barrera para la difusión de sustancias que no son liposolubles. Pero esto hay que calificarlo porque en realidad la membrana no solamente está constituida por una bicapa de lípidos, sino además tiene otro componente muy importante que son las proteínas integrales de membrana, la que les confieren propiedades de transporte para sustancias no liposolubles. O sea que es un sistema complejo. Ustedes probablemente estudien con más detalle con los histólogos, pero nosotros vamos a manejar un esquema muy elemental, una bicapa que presenta incluido a través de ella proteínas que la cruzan integralmente y que dichas proteínas le confieren propiedades de transporte de todo aquello que no se disuelve. Esto es importante, como ustedes saben, que los dos compartimientos que la membrana separa son esencialmente soluciones electrolíticas. De manera de que la mayor parte de los solutos tienen carga eléctrica. Eso los hace prácticamente incapaces de cruzar la membrana por la fase lipídica de la membrana. Y por ende van a tener que hacerlo por estos sitios especializados de transporte que constituyen las proteínas. Pero antes de entrar en el mecanismo, nosotros queremos introducir una serie de conceptos básicos y sobre todo discutir tal vez el proceso de transporte de materia más elemental que conocemos, que es el denominado proceso de difusión. Ustedes, puede ser que nunca lo hayan estudiado cuantitativamente, pero ustedes conocen una cantidad de procesos de difusión, porque básicamente la difusión es el resultado de la agitación térmica de las moléculas de una solución y tiene como consecuencia que cualquier proceso de difusión dejado evolucionar suficientemente tiende a igualar las concentraciones en todo el volumen accesible para un soluto. Ustedes saben perfectamente, por ejemplo, que si ustedes tiran una cuchara de azúcar en un vaso con agua, inicialmente por gravedad el azúcar se deposita en el fondo, ustedes se van un rato, hablan con los amigos, vuelven y al rato ven una solución homogénea, no ven más el azúcar. ¿Sí? A no ser que le hayan puesto tanta azúcar como le ponen al café, pero normalmente si le tiran una cuchara en un volumen relativamente grande, es decir, si no exceden la solubilidad del azúcar, el sistema se mezcla completamente y se mezcla solo. Ustedes pueden ayudarlo, pueden sacudirlo, pero si lo dejan solo, al cabo de un tiempo suficientemente prolongado, el sistema se vuelve homogéneo y si ustedes agarran, si tuviesen el instrumental y tomasen muestras de distintos lugares de ese volumen y pudiesen medir la concentración, se encontrarían que la concentración es estadísticamente la misma. Y si siempre tomasen muestras de un mismo volumen, se encontraría que la concentración en ese volumen se mantiene constante con fluctuaciones, pero razonablemente. Ese es el resultado de que la agitación térmica, el movimiento al azar de las moléculas del soluto
y también del solvente, mezclan todo y en cualquier elemento de volumen que ustedes tomen van a tener la misma concentración, estadísticamente hablando. El proceso que ocurre entre que ustedes tiraron la cucharada de agua y terminó siendo una concentración homogénea, implicó un proceso de transporte de materia, por lo cual el azúcar pasó de donde estaba a mayor concentración, a mayor cantidad de azúcar por unidad de volumen, a distribuirse por todo el volumen accesible y quedar a la misma concentración. Ese proceso se le conoce como difusión, y es el resultado del movimiento al azar de las moléculas de una solución que en última instancia depende de la temperatura de la solución. Es más intenso cuanto mayor es la temperatura. O sea que la difusión es el transporte de materia impulsado, por lo menos fenomenológicamente hablando, por una diferencia de concentración, porque va a haber un transporte neto desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Y el resultado de ese transporte es que las concentraciones se igualan. La que es más, en la región del espacio donde la concentración es mayor va a bajar, y en la región del espacio donde la concentración es menor va a subir. Y cuando la concentración es constante en todo el volumen accesible, la difusión, el transporte neto va a desaparecer. Lo cual no quiere decir que el mecanismo subyacente, el movimiento al azar, desaparezca. Si ustedes pintan de rojo una molécula, supongamos, y la pudiesen ver, van a ver que esta, al cabo de un tiempo, recorre todo el volumen. Y lo recorre al azar. Ustedes no saben dónde va a estar en un instante dado. Pero el balance entre la cantidad de moléculas que cruza una superficie imaginaria hacia un lado y la que lo cruza hacia otro, si las concentraciones son iguales, el balance es cero. Pero si las concentraciones no son iguales y mientras estas no lo sean, va a haber un balance neto en el sentido de pasar de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Por eso digo que fenomenológicamente, visto de afuera, sin saber lo que pasa en detalle, parece que hay una fuerza neta que lleva las moléculas de donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Y ese fenómeno obedece a una ley matemáticamente sencilla que se llama primera ley de Fick. La primera ley de Fick caracteriza o define lo que se conoce con el nombre del proceso de difusión simple. Y nosotros vamos a introducir un par de magnitudes para medir fundamentalmente la intensidad del transporte de materia. Nosotros estamos diciendo que se transporta masa, que pasa masa de una región del espacio a la otra. Y para eso vamos a definir una magnitud que vamos a anotar con la letra M mayúscula y que se va a llamar densidad de flujo. La densidad de flujo es la cantidad de masa transportada en la unidad de tiempo, o sea que de alguna manera mide cuán rápidamente se transporta esa masa, y por unidad de superficie de sección recta perpendicular al sentido del transporte. Supónganse ustedes que la concentración varía solo en la dirección X. Acá. Y que este es el perfil de concentración. Fíjense que por alguna razón, a medida que yo me desplazo en el sentido positivo de X, la concentración es cada vez más alta. Hay algo que determina este perfil de concentración. ¿Sí? Y la concentración solamente varía a lo largo de X. O sea que si yo tomo un plano perpendicular a X, en ese plano la concentración es toda la misma.
Pero si me muevo un poquitito, la concentración es algo mayor, y si me muevo un poquitito hacia el lado negativo, la concentración es algo menor. O sea que acá en X2 la concentración va a ser un poquito más alta a la derecha y un poquito más baja a la izquierda. Esa diferencia de concentración va a determinar un transporte de materia en el sentido negativo de X. ¿Se dan cuenta? Porque va a pasar de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Yo defino una magnitud que mide el transporte de materia y mide cuán rápidamente ocurre, divide la cantidad de masa medida en moles transportada en la unidad de tiempo, en este caso medida en segundos, y además la normaliza al área. Es decir, porque si yo tengo el doble de área, la cantidad de masa que va a cruzar esa superficie va a ser el doble simplemente porque es el doble. Y el triple va a ser el triple. Entonces, si yo divido por el área, lo que yo estoy viendo es, estoy sacando un factor geométrico extensivo y estoy viendo cuánto depende el transporte de materia de una cantidad que es la que a mí me importa, y es cómo varía la concentración por unidad de longitud. Este cociente delta C sobre delta X es una medida de la pendiente de esta curva. ¿Se dan cuenta? Si yo considero el punto X2 y tomo un pequeño delta X, muy pequeño, y mido la concentración en X2 más delta X y la comparo con la concentración en X2, esa diferencia de concentración dividida en delta X me va a decir cuán empinada es la gráfica en el punto X2. Ustedes esto es un concepto que conocen, lo reconocen, deben haber perdido unos cuantos exámenes con eso. Y es la primera derivada de la función concentración de la distancia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? La pendiente de la curva, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que consideren, es la derivada de esa función. Lo que yo estoy haciendo acá es calculando la derivada de la función concentración en función de la distancia. Y esta ley, la ley de Fick, me dice que la densidad del flujo es directamente proporcional a la pendiente de la curva. A la pendiente de la curva en ese punto. Es directamente proporcional a esta derivada o a este cociente de incrementos delta C sobre delta X. Y a este cociente le vamos a llamar gradiente de concentración. Es una medida de cuánto cambia la concentración por unidad de longitud en un punto dado. En otras palabras, es una medida de cuán empinada es la curva. Esto es una constante que se llama coeficiente de difusión. Es el factor de proporcionalidad. Es lo que me permite convertir el gradiente de concentración en densidad de flujo. Y este signo de menos que aparece acá tiene como significado físico que el flujo va a ser siempre en el sentido en el cual disminuye la concentración. Fíjense acá. Si la concentración aumenta a medida que yo avanzo en el eje, en el sentido positivo del eje de las X, si la concentración aumenta, la pendiente aumenta. O por lo menos la diferencia de concentración es positiva en el sentido positivo de las X. Y como ya vimos cuál es el mecanismo que impulsa la difusión, que es la diferencia de concentración y ocurre de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, en este rango
en el cual la pendiente de la curva es positiva, en este rango el sentido del flujo va a ser siempre el sentido negativo de las X. ¿Se dan cuenta? O sea que si la pendiente es positiva, el flujo va a ser negativo, la masa se va a mover en el sentido negativo de X. Y ese es el significado del signo de menos. El coeficiente de difusión es una constante que depende de dos factores. Depende de la interacción entre las moléculas que difunden y el medio en el cual difunden, y además depende de la temperatura. Y después vamos a ver un poquito cómo depende de la temperatura. Y las unidades son unidades de longitud al cuadrado dividido en unidades de tiempo. En el caso que estamos usando centímetros y segundos es centímetros cuadrados dividido por segundo. Fíjense que esto es el resultado de que la constante de difusión tiene que tener unidades tales que multiplicadas por la constante del gradiente de concentración me den las unidades de esta magnitud que yo definí que es la densidad de flujo. El gradiente de concentración tiene unidades de qué? De masa dividido volumen en la concentración. Volumen es longitud al cubo, de manera que la concentración es masa dividido longitud al cubo. Y acá estoy dividiendo además una vez más por longitud, porque estoy tomando el gradiente, estoy tomando cómo cambia la concentración por unidad de longitud. O sea que el gradiente tiene dimensiones de qué? De masa dividido longitud a la cuarta potencia. ¿Están de acuerdo conmigo? No, no estamos de acuerdo. Más aún, nos importa un video. Escúcheme. ¿Qué cuarta potencia? Longitud es obviamente la unidad de X, ¿sí? Concentración es masa sobre volumen, es longitud al cubo, ¿sí? O sea que si yo acá tengo longitud, tengo masa dividido longitud al cubo por longitud. Me queda longitud a la cuarta potencia. Simplemente operando con las unidades para que me quede en el denominador longitud al cuadrado, tengo que tener en el numerador de la unidad de coeficiente de difusión longitud al cuadrado, porque me queda longitud al cuadrado dividido longitud a la cuarta, me queda 1 sobre longitud al cuadrado. ¿Sí? ¡Qué pena! Me partiste el corazón. Déjame ver si puedo escribirlo. ¿Ustedes ven que se rompe? Yo literalmente estoy viendo la Que como que la unidad es masa dividida longitud al cubo. Por ejemplo, gramos sobre centímetro a la 4. Dios mío, que se caiga ahí. Estoy muy de amor. A ver. Ay, ay. Op. No. Escribió con marcador permanente. Son los genios. Qué menos. Bueno, ¿cuánto color? Lo que yo le decía es que yo tengo masa por longitud al cuadrado por tiempo, cualquiera sean las unidades. ¿Sí? Y la concentración es masa dividido longitud al cubo y esto dividido por longitud.
larga. Entonces, esto, para que me dé esto, lo tengo que multiplicar por qué? Por longitud al cuadrado dividido tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No es una unidad, o sea, la concepción en sí. Rara de centímetros cuadrados sobre tiempo. Che, qué raro, es área dividido tiempo. Bueno, no, es lo que sale, no es un área real. Un área real, es lo que es, lo bueno traspondendo. ¿Anotaste la ecuación? No, porque dice que 10 por 10 sobre sentido cuadrado dividido tiempo nunca es un área. Anota M sobre L. No tengo. M sobre L a la 4. Para que te quede a la 2 tenés que multiplicarlo por L a la 2 sobre tiempo. Teóricamente, ¿cómo me queda? Vamos a aplicar esto a una membrana, que en definitiva es lo que nos interesa. Te queda. La membrana es una barrera para la te explico. difusión. Es donde la difusión ocurre más lentamente. Entonces es una situación que naturalmente separa dos compartimientos donde la difusión es mucho más rápida y por lo tanto cada compartimiento está homogéneamente mezclado y la concentración en cada uno de ellos es constante. Y la diferencia de concentración se establece a través de la membrana, que además es muy finita. ¿Ustedes saben cuál es el espesor de una membrana biológica? La bicapa lipídica tiene 50 nanómetros, de repente un poco más, 70. O sea que es re finita. De manera que allí es natural pensar que la diferencia de concentración se aproxima bien por una función lineal. En otras palabras, que el gradiente en la membrana es constante. Y estoy muy cerca de esa situación ideal que hacía cuando calculaba la derivada. Achicaba el delta X todo lo que podía para calcular el valor al cual tendía delta C sobre delta X. Es como que la membrana me deriva ella misma la función concentración en función de la distancia, que fíjense, viene constante en el compartimiento de este lado, que vamos a llamarlo intracelular, cae linealmente en el espesor de la membrana y es constante en el compartimiento extracelular. Esta es una sustancia que está más concentrada dentro de la célula que fuera, no sé cuál es. Entonces, aplicando la ley de Fick, primero calculo la diferencia de concentración. La concentración extracelular menos la concentración intracelular, tomando como 0 de las X el extremo interno de la membrana. Y esta diferencia de concentración ocurre en una distancia delta, que es el espesor de la membrana. Entonces tengo la diferencia de concentración, la distancia en la cual ocurre, calculo el cociente, ese cociente es el gradiente, la concentración extracelular menos la intracelular dividido delta. Eso multiplicado por el coeficiente de difusión cambiado de signo me va a dar la densidad de flujo de esta sustancia hipotética. ¿Tá? Esta es la aplicación de la ley de Fick, de la primera ley de Fick al caso concreto de una membrana. Es una ecuación muy sencilla, es una ecuación lineal que lo que me dice es que la densidad de flujo es directamente proporcional a la diferencia de concentración y que el sentido del flujo es de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Todo lo que me dice esa ecuación. Y esto es lo que quiero que aprendan, pero quiero que lo aprendan bien y que lo entiendan, no que lo repitan, que entiendan de qué estamos hablando. Estamos mirando un proceso de transporte que implica el pasaje probabilístico neto desde donde hay mayor cantidad de partículas en solución a donde hay menor cantidad de partículas en solución. Y ese transporte neto es proporcional a la diferencia de concentraciones en cada compartimiento. Porque todo lo que ocurre en el medio es lo mismo para un lado que para el otro. Es decir, la membrana es la misma y la partícula que difunde es la misma. O sea que una vez que entró la membrana, los factores que determinan la rapidez del transporte van a ser lo mismo. Lo que pasa es que el transporte neto va a depender de la cantidad de partículas que tenga en el compartimiento de origen. ¿Se entiende lo que digo? Y sí.
Y acá, haciendo un álgebra elemental, le saco el signo de menos adelante y le cambio el sentido de la diferencia, simplemente manipulación algebraica. Pero lo que yo quiero enfatizar de esta ecuación aplicada a la membrana es que yo acá tengo dos variables que puedo medir, que son la concentración de la sustancia problema dentro de la célula y fuera de la célula. Supongamos que yo soy un experimentador más o menos sofisticado y puedo medir esas dos cuestiones. Son dos cantidades a medir. Y también podría medir la cantidad de sustancia transportada a través de la membrana. El espesor de la membrana, que yo le dije era 50 o 70 nanómetros, para un caso concreto no necesito medirlo, es siempre el mismo. Por lo tanto, esto es una especie de constante para esa célula, y yo puedo definir una magnitud que es el cociente entre el coeficiente de difusión de la sustancia que estoy estudiando en la membrana dividido el espesor de la membrana. Y esa magnitud, definida de esa manera, le voy a llamar coeficiente de permeabilidad. Y la puedo medir en un experimento sencillo, la puedo medir. El coeficiente de permeabilidad es el coeficiente de difusión de la sustancia problema, supónganse glucosa, a través de la membrana que estoy estudiando, dividido el espesor de la membrana. Yo no tengo que medir ni uno ni otro. Mido algo que es el cociente de las dos. ¿Y cómo la mido? La mido como la relación que hay entre la densidad de flujo medida y la diferencia de concentración que existe. Si yo puedo medir estas tres cantidades, puedo medir esto. Y el coeficiente de permeabilidad mide, encierra la información de cuán fácilmente cruza una sustancia esa membrana. Un coeficiente de permeabilidad grande dice que esa sustancia cruza rápidamente la membrana. Y un coeficiente de permeabilidad pequeño quiere decir que la cruza lentamente. Ahora bien, como yo estoy dividiendo el coeficiente de difusión que tiene estas unidades raras de longitud cuadrada dividido tiempo, lo estoy dividiendo por una longitud, me va a quedar que el coeficiente de permeabilidad tiene unidades de longitud dividido tiempo. Y alguno se dará cuenta que esta unidad parece ser una velocidad lineal. ¿Se acuerdan? Yo les voy a hacer un único comentario. A pesar de que tiene unidades de velocidad, el coeficiente de permeabilidad no es la velocidad lineal con la cual se mueve la sustancia a través de la membrana. No es. ¿Tá? Pero tiene esas unidades. Y eso hace que la ecuación de Fick quede sumamente sencilla cuando la aplico en la membrana, porque lo que dice es que la densidad de flujo es igual a la permeabilidad multiplicada por la diferencia de concentración. ¿Qué es esto que tengo escrito acá? Toda sustancia que obedezca a esta simple ecuación, cuando cruza una membrana celular, vamos a decir que es transportada por difusión simple. Toda sustancia que obedece a la primera ley de Fick, eso caracteriza a un proceso de difusión simple. Y la difusión simple dice que la densidad de flujo es directamente proporcional a la concentración y que el factor de proporcionalidad, ¿qué quiere decir que es directamente proporcional? Quiere decir que la densidad de flujo es una función lineal de la diferencia de concentración. Si yo grafico la densidad de flujo en función de la diferencia de concentración, si la diferencia de concentración es 0, la densidad de flujo va a ser 0. Si las concentraciones son iguales de los dos lados, no va a haber un flujo neto. Y a medida que este aumenta, la densidad de flujo aumenta de manera proporcional. Si yo duplico
la diferencia de concentración pasó de 1 a 2, la densidad de flujo medida pasa de 10 a 20, por ejemplo. Aumenta por 2. Eso quiere decir que es una función lineal. Y el factor de proporcionalidad, la pendiente de esta recta, es la permeabilidad. Cuanto mayor sea la permeabilidad, más inclinada, más vertical va a ser, o más tendiendo a ser vertical va a ser la recta. Así que para la unidad de diferencia de concentración voy a tener mayor densidad de flujo, porque justamente la permeabilidad es numéricamente igual a la densidad de flujo para una diferencia de concentración unidad. O sea que con este experimento, supónganse que este es un experimento donde mido dos sustancias, la sustancia A y la sustancia B, donde el coeficiente de permeabilidad de B es mayor que A, me permite concluir de que la sustancia B cruza más fácilmente la membrana que la sustancia A. Cualquiera sea el mecanismo, o las razones, mejor dicho, por las que eso ocurre, el coeficiente de permeabilidad es una medida de cuán favorable es la membrana a ser cruzada por una sustancia dada. En sentido estricto, la difusión, el proceso de difusión simple, implica que la especie molecular que difunde a través de la membrana primero se disuelva en la membrana y luego difunda, es decir, se traslade al azar a través de la membrana, un proceso que está caracterizado por el coeficiente de difusión propiamente dicho. La disolución en la membrana implica que la sustancia que está en el compartimento 1 pase a la membrana y la concentración en el extremo de la membrana que está directamente enfrentado al compartimiento 1 va a tener un valor que no necesariamente va a ser igual a C sub 1, a la concentración en el compartimiento 1, sino que va a depender de cuál es la solubilidad de esa especie en la membrana. Supónganse que yo tengo una sustancia X que es más hidrosoluble que liposoluble. Entonces, cuando se equilibre entre la solución acuosa en el compartimiento 1 y el medio lipídico no polar en la membrana, la concentración de equilibrio va a ser menor en la membrana que en el agua, porque para esa sustancia en particular es energéticamente más favorable estar en el agua que estar en el lípido. Entonces, en equilibrio, la concentración va a ser menor. Si la situación de solubilidad del lípido es absolutamente desfavorable, la concentración eventualmente puede ser 0. Si es totalmente insoluble el lípido, la concentración en el extremo 1 de la membrana, en el extremo de la membrana que está enfrentado al compartimiento 1, puede llegar a ser 0 para un soluto que es completamente insoluble en lípido. ¿Vamos? Por otro lado, si yo tengo un soluto anfipático que puede ser soluble en agua pero también en lípido y en realidad le gusta más energéticamente hablando estar en el lípido que en el agua, si yo tengo una cierta concentración C sub 1 en el agua, en la fase lipídica expuesta al compartimiento 1, la concentración va a ser mayor, porque otra vez energéticamente es más favorable estar en lípido que en agua. Esta relación de solubilidad entre agua y membrana se expresa por una constante que se llama coeficiente de partición. El coeficiente de partición es un número sin unidades que permite convertir la concentración en el compartimiento de origen
a la concentración en la membrana. Es el cociente entre la concentración alcanzada en la membrana y la concentración en el compartimiento de origen. En realidad, por supuesto que medir la concentración en la cara 1 de la membrana es prácticamente imposible, pero yo sí puedo medir la partición en una interfase entre dos volúmenes conocidos de agua y lípido. Yo pongo una solución acuosa de concentración conocida de una sustancia y a esa le opongo una fase lipídica y dejo un rato suficientemente largo como para que el sistema se equilibre y después mido la concentración en el lípido. ¿Sí? Entonces puedo medir el coeficiente de partición entre agua y lípido para una sustancia cualquiera. Si yo conozco el coeficiente de partición, puedo estimar, dada la concentración en el medio acuoso del compartimiento del cual sale, puedo calcular cuál es la concentración en el extremo 1 de la membrana. El mismo razonamiento lo puedo hacer para lo que ocurre en la otra cara. Y si yo estoy estudiando la partición entre agua y lípido de membrana, el coeficiente de partición va a ser el mismo en los dos extremos. Fíjense que este proceso de solubilidad de la sustancia que difunde en el medio material de la membrana celular, en el lípido, tiene como efecto disminuir o aumentar el gradiente entre los dos compartimientos. Por ejemplo, acá, en el caso izquierdo, yo tengo mi membrana, que es esta cosa media marroncita, con un espesor dado, el compartimiento 1 y el compartimiento 2, y considero qué le pasa a una sustancia que es hidrosoluble, que es más hidrosoluble que liposoluble. Si yo tengo una concentración C1 acá, la concentración Cm1 va a ser menor. Va a ser menor porque el coeficiente de partición va a ser menor que 1. Fíjense que como yo lo defino, el coeficiente de partición es 1 si es igualmente soluble en lípido y agua, menor que 1 si es más soluble en agua que en lípido, y mayor que 1 si es más soluble en lípido que en agua. Y lo mismo pasa acá, o sea que el gradiente de concentración entre los dos compartimientos está disminuido por un factor que es igual al coeficiente de partición. En el caso opuesto, en el cual es más liposoluble que hidrosoluble, las concentraciones van a ser mayores y el efecto que tiene una partición favorable en lípido es aumentar el gradiente de concentración en el espesor de la membrana. O sea, que una sustancia poco liposoluble va a estar menos impulsada al cruzar la membrana porque la diferencia de concentración en el espesor de la membrana va a ser menor, y una sustancia más liposoluble va a estar favorecida a cruzar la membrana porque la diferencia de concentración va a ser mayor. Y una vez que están disueltos en la membrana, lo que voy a tener es un proceso de difusión, y ese proceso de difusión está caracterizado por el coeficiente de difusión. Y el coeficiente de difusión obedece a esta ecuación, que se llama ecuación de Einstein, el mismo de la relatividad, porque fue Einstein el que hizo la teoría probabilística de lo que se conoce con el nombre de movimiento browniano. Y el movimiento browniano es otro nombre que se le da a la agitación térmica al azar y el desplazamiento al azar de las moléculas de un medio material. Y lo que dice esta ecuación es que el coeficiente de difusión es directamente proporcional a la energía térmica por unidad de masa, y el factor de proporcionalidad se llama movilidad del soluto. La movilidad del soluto depende de cómo la molécula de soluto interactúa hidrodinámicamente con el solvente, en este caso la membrana. Y el producto R por T es la constante universal de los gases multiplicada por la temperatura absoluta. Eso mide la energía térmica por unidad de masa.
Lo que me dice esta ecuación es que el coeficiente de difusión es una función directa, una función lineal de la temperatura. A mayor temperatura, mayor coeficiente de difusión. O sea que a mayor temperatura, más rápidamente se mueve, se desplaza una molécula que difunde en el medio del cual difunde. Fíjense que este análisis separa los dos procesos, el proceso de solubilidad en la membrana y el proceso de difusión en el seno de la membrana. Ahora bien, nosotros, en sentido estricto, podemos decir que los únicos solutos que se transportan por difusión simple son aquellos que pueden disolverse en la membrana. Ahora, yo quiero hacer un comentario en este momento, porque después, en la clase que viene, voy a retomar esto y lo voy a elaborar aún más, pero quiero hacer el comentario de que la difusión simple es una buena aproximación para solutos que no necesariamente cruzan la membrana por la fase lipídica. Muchos solutos que son absolutamente hidrosolubles pueden cruzar la membrana y en un rango importante de diferencia de concentración muestran una relación lineal entre la densidad de flujo y la diferencia de concentración. Todo parece como que cruzasen por difusión simple. Y la razón de ello es que es relativamente fácil de entender o de conceptualizar. Imagínense ustedes que mi membrana tiene cada tanto un agujero que la cruza completamente y que ese agujero está lleno de agua. Entonces, si yo tengo solutos hidrosolubles en los dos compartimientos, los agujeros llenos de agua son un camino para que esos solutos lo crucen, y lo crucen por difusión, por agitación térmica. Lo único es que voy a tener un factor probabilístico que es esencialmente lo que va a determinar el éxito del cruce, y es que cuando un soluto que se está moviendo por agitación térmica llegue a la membrana, justo se encuentre con el agujero. Porque si no se encuentra con el agujero, se va a encontrar con la bicapa lipídica y por la bicapa lipídica no puede pasar. La probabilidad de encontrarse con el agujero va a ser, en primera aproximación, el área cubierta por agujeros dividida el área total de la membrana. Eso es como una especie de probabilidad, que va a ser probablemente mucho menor que 1. Pero cuando llegue el agujerito, si lo encuentra, ahí se va a sentir como en el agua porque está efectivamente en el agua. O sea que si yo tengo proteínas que cruzan la membrana y tienen dimensiones tales como para estar llenas de agua y permitir un proceso de difusión a través de la membrana en un medio acuoso para sustancias hidrosolubles, yo voy a poder entender razonablemente que haya flujo de materia a través de la membrana que tenga una relación directa con la diferencia de concentración en sustancias que no son liposolubles. De hecho, esa probabilidad opera como un coeficiente de partición y es bastante menor que 1, pero que si en el tubo la permeabilidad es muy grande, el coeficiente de difusión es el mismo con el agua, puedo tener permeabilidades importantes a pesar de que la probabilidad de éxito sea baja. Y eso es el mecanismo más elemental de permeabilidad que puedo pensar para sustancias no liposolubles. Y fíjense que yo hasta ahora estoy hablando, en los dos casos, ya sea en el proceso de difusión en sentido estricto
por solubilidad y difusión en la membrana, o en este sistema que es un poco raro porque necesita la existencia de estos caminos acuosos. Estoy hablando siempre de transporte de materia desde donde la concentración es mayor a donde la concentración es menor. Yo no estoy invocando, aún que proponga el rol de estas proteínas, no estoy invocando ningún proceso más complicado de transporte que el hecho de que la proteína ofrece un camino acuoso para cruzar el agua, para cruzar el soluto, y ese camino acuoso permite dentro de él un proceso que es básicamente el que estudiamos, de difusión. Por supuesto que es posible que, dadas las dimensiones finitas del tubo, porque la membrana es corta y el tubo tiene dimensiones moleculares, no puede acomodar gran cantidad de moléculas de agua, yo podría tener una situación que si aumento mucho la diferencia de concentración, aumento mucho la concentración de un lado, tenga todos estos poros llenos de moléculas que difunden, todos los poros llenos y cada poro absolutamente lleno. Eso me llevaría a un régimen de saturación. No puedo hacer, por aumentar la concentración, no puedo hacer que siga pasando soluto. Pero si las diferencias de concentraciones son relativamente bajas, yo puedo tener un rango más o menos lineal y todo ocurre como si se obedece la ley de Fick, aún para solutos que no se disuelven en la bicapa líquida. Yo esto lo voy a retomar bastante después porque este es el mecanismo más interesante de transporte. Y por supuesto que si el tubo es muy grande y tiene mucha agua adentro y todo ocurre realmente difusional, ese tubo es un tubo, o esos tubos moleculares son de alguna manera un buen mecanismo de pasaje, pero un mal mecanismo de conferirle a la membrana propiedades selectivas, porque todo lo que entra al tubo va a cruzar. Si es suficientemente pequeño, va a cruzar y va a cruzar básicamente gobernado por su coeficiente de difusión en el agua. Y las membranas celulares no solamente exhiben la importante propiedad de dejar pasar a través de ellas a sustancias que no son liposolubles, sino que además presenta la capacidad de distinguir entre varias sustancias y dejar pasar más a una que a otra, y aún más, esta manera de seleccionar sustancias puede ser gobernada por señales que determinan la función celular. Entonces nosotros vamos a tener que ver cómo las membranas generan mecanismos de selectividad, poder elegir entre distintas moléculas, y además cómo puede esa selectividad cambiar en función del estado funcional de la célula. Y a eso nos vamos a dedicar en el resto del curso. Pero por ahora lo que yo quiero es, en la clase de hoy, y terminando ahora, discutir el más elemental proceso de transporte de solutos a través de la membrana, que es la difusión simple. Ahora bien, vamos a pasar a ver ahora cómo se transporta el solvente, en particular el agua. Vamos a tratar de ver dos cosas. ¿Cuáles son las fuerzas que determinan los flujos de agua a través de una membrana celular? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual el agua cruza la membrana celular? Y vamos a definir una magnitud nueva que vamos a llamar presión osmótica. La presión osmótica, vamos a ver que tiene propiedades de presión, en otras palabras puede ser cancelada por una presión, pero es una propiedad coligativa de las soluciones que se origina en la concentración de partículas en solución en esa solución.
No sé si ustedes alguno, seguramente en secundaria ya lo vieron, pero yo voy a tratar de recapitular un poco esto. Ustedes saben que si ustedes tienen una membrana que separa dos compartimientos y la membrana es solamente permeable a agua y los dos compartimientos tienen distinta concentración de solutos, el agua pasa desde donde la concentración es menor a donde la concentración es mayor. Y ese fenómeno se llama ósmosis. Una manera de entenderlo o de imaginarlo es pensarlo más o menos como la difusión y pensar que donde los solutos están más concentrados, el agua está más diluida. Y donde están menos concentrados los solutos, el agua está más concentrada. Entonces es como que el agua pasa de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Eso es un concepto un poco oportunista, le voy a decir. ¿No es al revés? No. O sea, como el agua, el agua pasa donde hay más soluto. El agua va de donde hay menos soluto por unidad de volumen a donde hay más soluto por unidad de volumen. Es como que donde vos tenés mayor concentración de partículas en solución, ahí chupa agua, capta agua. ¿Ah? Eso se llama ósmosis. Siempre y cuando esos dos compartimientos estén separados por una membrana que solamente deja pasar agua. Porque si deja pasar el soluto lo va a cruzar y lo que voy a tener es que las concentraciones se van a igualar y el efecto va a ser el de la difusión que discutí hasta ahora. O sea que bueno. Yo que me desgañito, nunca es suficiente con ustedes. Vamos a definir la presión osmótica, y la vamos a anotar con la... ¿Ven algo? Porque yo no veo nada. Es lo que le decía yo y que se ve borroso. This is what it is. Se ve más claro en la computadora. No puedo mejorar, no es un problema de foco, es un problema de intensidad de la luz. Qué desastre. Y Bueno, la presión osmótica la vamos a anotar con la letra griega pi. Y esta ecuación que se llama ecuación Rayleigh-Van Hoff, olvídense el adjetivo modificada, para nosotros es la única ley de Van Hoff que vamos a considerar. Dice que la presión osmótica es igual a R, la constante universal de los gases, por T, la temperatura absoluta, por C, la concentración de partículas en solución. En esta ecuación, C es la concentración total de partículas. Que la vamos a medir en moles. A propósito, todo el mundo sabe lo que es un mol, ¿no? ¿Sí? Cantidad de materia. O sea, El mol es el número de Avogadro, ahí está, algo así, ¿no? Claro, el mol es una unidad de masa que tiene la propiedad de que el mol de cualquier sustancia tiene la misma cantidad de partículas, de moléculas. La cantidad de partículas en moléculas que tiene un mol es un número muy grande, que es el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, cuando nosotros expresamos la concentración en moles por litro, naturalmente estamos diciendo cuántas partículas en solución tenemos. Tenemos un milimol, la milésima parte del mol por litro, vamos a tener 6,02 por 10 a la 20. 1000 veces menos. Igual es una cantidad. Sí, pila. ¿De acuerdo? Y vamos a definir un concepto que es el de osmolaridad de una solución. La osmolaridad es una medida de la cantidad de partículas osmóticamente activas que tiene la solución.
Si la sustancia en solución no se disocia, es decir, que la masa que yo pongo es transportada por moléculas individuales, si yo pongo un mol de masa va a tener 6,02, por eso la vez no hay disociación de la molécula cuando se disuelve. La osmolaridad y la molaridad van a ser iguales. Ahora, normalmente, las soluciones biológicas son soluciones salinas. Las sales se disocian al disolverse, se disocian en un catión y un anión, con varios cationes y varios aniones, dependiendo de la estequiometría de la molécula. De manera que hay que tener en cuenta ese factor para calcular la molaridad. Por ejemplo, si yo pongo un mol de glucosa en un litro de agua, voy a tener una concentración 1 molar de glucosa y voy a tener una concentración 1 osmolar de partículas, porque la glucosa no se disocia. Si pongo un mol de cloruro de sodio, y suponiendo que se disociase completamente, voy a tener un mol de sodio, del catión sodio, y un mol del anión cloruro. O sea que por cada molécula de cloruro de sodio voy a tener 2 partículas en solución. O sea que en ese caso la molaridad va a ser el doble. 2 osmoles. 2 osmoles. Y si usase, en vez de cloruro de sodio, cloruro de calcio, el calcio es un catión divalente, la sal cloruro de calcio tiene 2 cloruros, si se disocia completamente va a tener un calcio y 2 cloruros, va a tener 3. O sea que hay que conocer cómo se disocia el soluto, porque lo importante para determinar la osmolaridad es el número total de partículas en solución, ¿sí? No la concentración de masa, el número de partículas. Bueno, definida la osmolaridad y aclarada la diferencia entre molaridad y osmolaridad de una solución, vamos a ver cuáles son los factores que determinan el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. Vamos a considerar el caso de que tengo una membrana semipermeable que deja pasar agua y tengo 2 compartimientos, uno en el que la columna acuosa es más alta que el otro. Voy a tener una diferencia de presión hidrostática vinculada solamente al alto de la columna. Si la membrana deja pasar agua, esta diferencia de presión hidrostática va a determinar un flujo neto de agua, el volumen de agua, desde el compartimiento 1 al 2, y el resultado de ese flujo neto va a ser que la cantidad de la masa de agua, el volumen de agua que tengo en 1 baje, el volumen de agua que tengo en 2 suba, y esto va a seguir hasta que la altura de las 2 columnas se igualen. Esto es un fenómeno hidrostático que ustedes conocen y que ocurre a través de una membrana. Lo que pasa es que normalmente, desde el punto de vista de la presión, el compartimiento intracelular, si el volumen de la membrana, si el volumen de la célula es el fisiológico, son iguales. Están en equilibrio hidrostático, entonces no es un factor muy importante, pero modificando esas condiciones podría afectar el transporte neto de agua. Vamos a considerar un caso ideal. Supongamos que yo no tengo gravedad en mi laboratorio, es decir, que el alto de la columna no tiene efecto en el flujo de agua, y yo parto de una situación en la que 2 compartimientos separados por una membrana semipermeable, es decir, que solamente deja pasar agua, tengo uno de mayor
presión osmótica acá va a ser mayor que acá, y va a haber un flujo neto desde donde la concentración de partículas, el flujo neto de agua desde la concentración de partículas es baja a donde la concentración de partículas es alta, y el efecto que tiene ese flujo va a ser diluir la solución en el compartimiento 1 y la va a diluir hasta que las polaridades sean iguales. Como resultado de esto va a pasar agua de 2 a 1 y el volumen en el compartimiento 1 va a aumentar. ¿Sí? Ahora, si yo considero el efecto de la presión de la columna acuosa, de la presión hidrostática, voy a llegar a una situación de equilibrio cuando el pasaje de agua del compartimiento más diluido al más concentrado genere una diferencia de presión hidrostática tal que cancele la diferencia de presión osmótica en el momento a una altura baja de la columna acuosa. Es decir, que el flujo de agua va a tener un equilibrio, es decir, el flujo va a ser cero cuando la diferencia de presión hidrostática sea igual o opuesta a la diferencia de presión osmótica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el equilibrio acá no necesariamente va a implicar que las presiones osmóticas se igualen. Claro, el desarrollo de presión hidrostática por el aumento del alto de la columna en el compartimiento 1 va a tener un efecto opuesto al pasaje de agua por diferencia de presión osmótica. Entonces yo voy a poder tener un equilibrio para el agua sin que haya igualdad de polaridad entre los dos compartimientos, porque tengo una presión hidrostática, una diferencia de presión hidrostática que la cancela. O sea que el equilibrio del agua va a depender de la diferencia de presión hidrostática y de presión osmótica entre los dos compartimientos, y los efectos son opuestos. Por lo tanto, lo que voy a tener que tener en cuenta es que si yo tengo una diferencia de presión osmótica negativa, tengo que tener una diferencia de presión osmótica positiva, de presión hidrostática positiva para que se me ponga. Y puedo escribir una ecuación fenomenológica para el flujo de volumen de agua, que voy a escribir con la letra J, diciendo que este va a ser directamente proporcional justamente a la fuerza impulsora del agua, que es la diferencia de presión hidrostática con la diferencia de presión osmótica. Este coeficiente es una constante, recibe un nombre, varios nombres, más común es conductividad hidráulica, pero no necesariamente es un nombre que se use siempre. A mí no me importa cómo se llama esto, lo que quiero que vean es que el flujo de agua va a depender de esta diferencia. Solo cuando esta diferencia es igual a cero, solo cuando la diferencia de presión hidrostática es igual y opuesta a la diferencia de presión osmótica, el flujo va a ser cero. Pero esto plantea la posibilidad de equilibrar el sistema aún con diferentes osmolaridades. Lo que necesito es una presión hidrostática que lo compense. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nos parece importante? Porque la pregunta es, si yo tengo una célula expuesta a una solución cuya osmolaridad no es igual a la osmolaridad de la solución intracelular, ¿sí? Va a haber una diferencia de presión osmótica que determine el movimiento de agua a través de la membrana. Sobre todo a mí me preocupa el ingreso de agua. Supónganse que yo pongo una célula en un medio, por ejemplo en agua pura, o en un medio muy diluido. La célula va a empezar a chupar agua por diferencia de presión osmótica. A
presión osmótica de la célula es mucho mayor, por lo tanto va a entrar. La pregunta es, ¿cuánta agua va a entrar? Hasta que reviente. ¿Y hasta cuándo? ¿Puede la presión hidrostática desarrollada por la membrana compensar la diferencia de presión osmótica? ¿Sí o no? Bueno, eso va a depender de las propiedades mecánicas de la membrana, de cuánto pueda la membrana distenderse y consecuentemente aumentar la tensión y cuánta tensión puede aguantar. ¿Sí? Pero la idea es que en un rango relativamente moderado yo puedo compensar el efecto osmótico mediante un efecto mecánico de presión hidrostática. Cuanto más rígida, o por lo menos más rígida sea la membrana, mayor capacidad de sostener presión tenga, mayor puede tolerar cambios en la presión osmótica de la solución que vaya a la célula. En realidad, las membranas celulares son bastante tenues, yo no las puedo expandir indefinidamente sin que se rompan. Entonces, ahí es muy importante controlar la presión osmótica del medio en el cual están las células. Hay otro factor que es importante para determinar el efecto osmótico de un soluto, y es la permeabilidad de ese soluto a través de la membrana, porque nosotros hasta ahora estuvimos discutiendo solamente el caso de una membrana semipermeable, es decir, es una membrana que deja pasar solo agua y excluye a todos los solutos. Ahora, en nuestro caso biológico de la membrana celular, yo me pasé más de la mitad de la clase hablándole cómo distintas sustancias pueden usar la membrana celular. O sea que la membrana celular no es una membrana semipermeable. Es una membrana que es permeable al agua y permeable a los solutos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto determina la presión osmótica efectiva de una solución un soluto que es permeable a través de la membrana? ¿Sí? Y la respuesta es bastante obvia. Cuanto más permeable sea a través de la membrana, menos importante va a ser osmóticamente. Porque cuanto más permeable sea un soluto a través de la membrana, más fácilmente ese soluto va a llegar a un equilibrio difusional propio, es decir, más fácilmente va a tender a igualar sus concentraciones. Si todos los solutos están a igual concentración adentro de la célula que afuera, la presión osmótica del compartimiento intracelular y del extracelular va a ser la mínima. O sea que para solutos que son libremente permeables a través de la membrana, el problema osmótico no existe. ¿Se dan cuenta? Inversamente, si yo tengo algún soluto que es muy poco permeable o totalmente impermeable, ese va a tratar de retener agua donde esté. ¿Se dan cuenta? Y la manera de representar eso matemáticamente en esta ecuación de flujo de volumen de agua es introducir un parámetro que se llama coeficiente de reflexión, que nosotros lo anotamos con la letra griega sigma, que multiplica la diferencia de presión osmótica. El coeficiente de reflexión, vamos a considerar casos sencillos en los que no tengo un solo soluto, una sola especie de solución. Coeficiente de reflexión. Si el soluto es libremente permeable en la membrana, es decir, su movilidad en el agua es la misma que la membrana, o mejor dicho, la movilidad del agua a través de la membrana es la misma que la del soluto, ese soluto no tiene efecto osmótico, porque no importa qué diferencia yo parta, van a tender a igualarse. Inversamente, como vimos, si el soluto es absolutamente impermeable a través de la membrana, en el caso de una membrana semipermeable, ese soluto va a tener un efecto osmótico igual al de su concentración. O sea que el coeficiente de reflexión es un número sin dimensiones que varía entre 0 y 1. 1 para una membrana que es impermeable al soluto en cuestión.
Y 0 para una membrana que es libremente permeable tanto como al agua para el soluto en cuestión. Si hay diferencias entre la permeabilidad del agua y la permeabilidad del soluto, el coeficiente de reflexión para ese soluto en particular va a estar entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el coeficiente de reflexión, más efecto osmótico va a tener, y cuanto menor sea, menor efecto osmótico va a tener. O sea que los solutos, cuanto más permeables a través de la membrana, menos pesan en determinar la molaridad efectiva de las soluciones. Y para terminar, quiero introducir un tema de nomenclatura. Nosotros vimos la molaridad y la osmolaridad de una solución. En fisiología es común utilizar un concepto relativo, relacionado a estos, que es el de la tonicidad de la solución. Vamos a decir que una solución que es isotónica cuando la osmolaridad de esa solución es igual a la osmolaridad normal del espacio intracelular. La osmolaridad normal del plasma es igual a la osmolaridad normal del espacio intracelular. De manera de que las células de un organismo complejo están enfrentadas a una solución extracelular que no les representa un desafío osmótico. El agua está en equilibrio. Yo tengo la misma osmolaridad afuera que adentro, no problema. Y a eso le llamo una solución isotónica. La osmolaridad fisiológica normal, en la cual la célula está en equilibrio osmótico con su entorno, es el valor isotónico de una solución. Ese valor para los vertebrados terrestres, incluidos ustedes, yo, está en 310 millones. 110. 310 millones. 310. Es una cuenta fácil. Ustedes, la solución extracelular, el plasma, son 140 y pocos de sodio, otro tanto de cloruro, ya llegas a 300, un poquito de potasio, 5, 3, y en un anión sumado todas las partículas de solución dan 310. Y eso, ese valor, es igual a la osmolaridad intracelular. Cuando estás en esa circunstancia, no hay una fuerza neta para que el agua se transfiera de un compartimiento al otro, y la célula está en equilibrio osmótico con su entorno. Ahora, puede pasar en alguna circunstancia que la osmolaridad intracelular sea mayor o menor que la osmolaridad intracelular o que la osmolaridad normal del plasma. ¿Sí? Eso va a representar un problema osmótico para la célula. Y vamos a decir que una solución es hipotónica si la osmolaridad de esa solución es menor a la osmolaridad normal del plasma. O sea que es menor que ese número 310 miliosmoles. Y va a ser hipertónica si es mayor. Acá se lee muy mal, o por yo leo muy mal, este es el caso de una solución, acá está esquematizado el caso de una solución hipotónica, donde la concentración de solutos en la solución extracelular es menor que la concentración de solutos en la intracelular. El resultado de exponer a una célula a una solución hipotónica es que haya un transporte neto de agua hacia el interior celular. El resultado es que la célula se hinche por entrada de agua. Y el problema puede resolverse, por ejemplo, si las concentraciones se igualan
o si la membrana celular desarrolla una cierta presión hidrostática que puede compensar el asunto. O sea que la igualdad de concentración de solutos totales dentro y fuera puede ser una situación posible para un volumen dado, o eventualmente la célula se puede hinchar y no necesariamente tengo que tener un equilibrio osmótico, porque la presión hidrostática desarrollada pueda compensar parcialmente el desequilibrio osmótico. Sea como sea, la célula se va a hinchar. Ahora, si el punto de equilibrio no se alcanza y el agua sigue entrando y el volumen celular aumenta hasta que la membrana no aguanta más la distensión, la célula va a explotar. Es un caso más grave y es lo que se conoce con el nombre de lisis osmótica o lisis hipotónica de las células. O sea que no es bueno una hipotonía excesiva, tampoco es bueno una hipertonía. La hipertonía del medio extracelular va a determinar la pérdida de agua, lo cual va a cambiar las condiciones iónicas, puede determinar precipitación de proteínas, cambios en la fuerza iónica de la solución. Hay una cantidad de factores que pueden alterar la función celular, en este caso, en el cual además la célula, nosotros la vamos a ver como disminuida de volumen, la célula hipopira. Es decir que estas dos situaciones no son deseables ni normales, y normalmente los organismos complejos como nosotros, el principal mecanismo de regulación del volumen celular, no el único, pero el principal, es la constancia del medio interno. Mantener la molaridad de la solución que baña la célula. Ahora, en condiciones patológicas puede haber alteraciones en la molaridad. Condiciones de deshidratación, dependiendo de que ustedes pierdan más agua o más soluto que agua, pueden tener alteraciones de los dos tipos. Una deshidratación hipertónica o una deshidratación hipotónica. En alteraciones de la función renal pueden tener alteraciones de la molaridad. En la cantidad de factores que pueden determinar cambios en la molaridad del plasma, y los cambios en la molaridad del plasma van a tener consecuencias a nivel celular. O sea que es muy importante estar atento a dichos cambios y entender cómo se mueve el agua. Porque además es muy importante cuando ustedes van a compensar el cambio, compensarlo bien. Es decir, si usted dice, el paciente está deshidratado, bien, necesita líquidos, pero necesita líquidos insolutos o solamente líquidos. Es importante, y la manera de establecer eso es medir la molaridad del agua. ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso ustedes lo van a aprender mucho más adelante, pero cuando lleguen a ese momento me gustaría que se acuerden de cómo era el asunto de los movimientos de agua a través de la membrana celular en función de la diferencia de presión osmótica. Muy bien, mañana vamos a seguir. Mañana es una clase bastante pesada porque hasta ahora la llevaron fácil. Solamente consideramos los movimientos de materia en función de la diferencia de concentración. Eso afecta a todos los solutos. Pero quiero comentar antes de irnos que la mayoría de nuestros solutos relevantes, tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular, son iones, son partículas con carga eléctrica. Las partículas con carga eléctrica van a estar afectadas por su diferencia de concentración, pero además van a estar afectadas por fuerzas eléctricas. Entonces nosotros vamos a ver cómo la existencia de una diferencia de potencial entre dos compartimientos separados por una membrana afecta el movimiento de las partículas cargadas, y vamos a ver además cómo se puede generar esa diferencia de potencial partiendo de una situación electroneutra, porque ustedes saben que en principio todas las soluciones son eléctricamente neutras. La cantidad de carga negativa que tengo en solución es igual a la cantidad de carga positiva, ¿no? Así las tenga separadas,
Si yo considero un volumen cualquiera, la solución es macroscópicamente electroneutra. Entonces vamos a ver en la clase que viene cómo una membrana que separa dos compartimientos de soluciones salinas electroneutras puede generar una diferencia de potencial entre los compartimientos y cómo esa diferencia de potencial va a afectar los movimientos de las partículas que cruzan la membrana, no solo por la diferencia de concentración, sino por el efecto de la fuerza eléctrica sobre la partícula con carga. Bueno, nos vemos mañana.